Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Sandra Riaño, magíster en educación y asesora pedagógica en lectura crítica. Les doy la bienvenida en este espacio ofrecido por la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Atlántico, con el programa Ruta del Progreso Educativo hacia el mejoramiento de los resultados Saber 11. Sabemos que ustedes pronto se van a enfrentar a la prueba de lectura crítica, en donde el ICFES les evaluará las competencias comunicativas a través de diferentes ítems que deben responder de acuerdo a diferentes tipos de textos presentados. Por tal razón es importante trabajar al respecto. En esta secuencia 1, con el tema tipología textual. El propósito de esta es determinar las características, estructura e intención comunicativa de los diferentes tipos de texto. Hay algunos saberes previos que ustedes deben poseer producto del recorrido hecho en su vida escolar, que puede ayudarnos a resolver inquietudes como qué se entiende por tipología textual, qué es un texto, qué tipos de texto conocen según su estructura e intención comunicativa, que ayuda a generar coherencia y cohesión en los textos. Antes de adentrarnos en la tipología textual, es importante conocer qué es un texto. Muchos autores los definen de diferentes formas. Según Daniel Cassani, texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. La palabra texto viene del latín textus, que significa tejer, entrelazar elementos comunes. Texto es la unidad de comunicación oral o escrita compuesta por un grupo de enunciados u oraciones que unidos entre sí de forma coherente llevan un sentido completo. Los textos se clasifican de muchas formas. De acuerdo al canal, se pueden denominar como escritos u orales. De acuerdo a la forma del mensaje, se pueden catalogar como prosa o verso. Los textos en prosa deben cumplir con reglas gramaticales y reglas ortográficas, como el uso adecuado de los signos de puntuación. Los textos en verso deben cumplir con normas de ritmo y métrica que le ayuden a llevar también una rima asonante o consonante. Igualmente debe cumplir con reglas gramaticales y ortográficas. Ambos deben apoyarse del lenguaje figurado para alimentar sus composiciones. Ahora, dentro de los textos es importante manejar la estructura. ¿Para qué? Para lograr una comprensión de las lecturas independientemente del tipo de texto presentado. En cualquiera de ellos debemos identificar el tema y las variables de redacción de acuerdo a esa estructura. Ahora también debemos manejar la producción escrita de cada estructura. Les recomiendo, aunque dentro del entrenamiento no esté la producción escrita, ustedes reforzarla de manera personal y con sus docentes del lenguaje. ¿Por qué? Porque la prueba ICFES va a tener una variable y nuevamente va a aparecer una pregunta de producción escrita, y en las pruebas Saber Pro, cuando hagan sus carreras técnicas y universitarias, también van a desarrollarla. Además, la necesitan para su vida en general. Les invito a que cada escrito que ustedes hagan, primero organicen las ideas, luego hagan un borrador, revisen, escriban nuevamente hasta que lleguen a su versión final. Bueno, las pruebas ICFES clasifican los textos dentro de dos grandes categorías, independientemente de la clasificación por la intención comunicativa del autor. Se clasifican en textos continuos y discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se leen de forma lineal, que se organizan en oraciones y párrafos. Pueden ser literarios, expositivos, descriptivos y argumentativos, esto según la intención comunicativa. Dentro de los argumentativos se encuentran los textos filosóficos o informativos filosóficos. ¿Cuáles son los textos discontinuos? Aquellos que no se leen de forma lineal y se organizan en matrices, cuadros, tablas, entre otros. Los encontramos en todo el medio, en los periódicos, en las revistas, en los cuadros, etcétera. Los encontramos como caricaturas, cómics, infografías, cuadros, tablas, gráficas, etcétera. Bueno, teniendo en cuenta ahora las características de la tipología textual, vemos que los textos poseen una organización de tipo mental y lingüístico, que radica en la coherencia y la cohesión.
La organización mental tiene que ver con la coherencia global y local. ¿Cuál es la global? La que nos indica el tema o idea central de todo el texto. Y la coherencia local tiene que ver con que ese tema central esté relacionado en cada uno de los párrafos. Cada oración tiene que estar relacionada con la siguiente y cada párrafo tiene que estar relacionado con el siguiente para que todo el texto sea coherente. Ahora, la coherencia se manifiesta en la cohesión o se apoya en la cohesión. La cohesión tiene que ver con el buen manejo del léxico o vocabulario que se puede ampliar leyendo muchísimos textos, buscando sinónimos, antónimos, homónimos, etcétera, con un buen manejo de las reglas gramaticales y con un excelente manejo de los conectores para armar los párrafos y el texto en general. Ahora sí miremos los textos según la intención comunicativa. Los textos literarios que son evaluados por el ICFES, son un gran porcentaje, son aquellos que relatan situaciones que ocurren a unos personajes en un tiempo y espacio, cuya coherencia radica en la acción del narrador, en los personajes y la lógica de los hechos. Estos textos literarios responden a la pregunta ¿qué pasa? ¿Qué pasa en cada uno de los textos literarios leídos? Según el género, estos textos literarios se subdividen en narrativos, líricos y dramáticos. Los narrativos son los cuentos, fábulas, leyendas, mitos, anécdotas. Los líricos son los poemas y en la antigüedad las odas, las epílogas, los poemas épicos. Y los dramáticos están las piezas teatrales y las obras de teatro en general. Los textos literarios, para que haya una buena cohesión, deben utilizar un lenguaje elaborado y artístico, con un buen empleo de los marcadores o conectores temporales y abundancia de verbos para dinamizar la acción. Aquí vemos algunos ejemplos de los textos literarios, que son La Celestina de Fernando de Rojas, una obra de teatro, está Los cuentos de las mil y una noches, Los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, las historietas y cómics de Mafalda. Los textos informativos, también evaluados por el ICFES y clasificados como filosóficos y no filosóficos, son aquellos que explican de forma clara, precisa y objetiva la información de diferente interés con la intención de ampliar el conocimiento. Ellos responden a la pregunta ¿por qué es así? Son ricos en datos, gráficas, detalles, ejemplos, comentarios, aclaraciones y analogías. Entonces vemos que estos textos informativos contienen párrafos continuos y textos discontinuos, como vemos aquí en las noticias, en los artículos de revista y en los folletos. Ellos, para que haya una excelente cohesión, deben tener un lenguaje claro y directo en tercera persona, con un predominio de oraciones enunciativas, un excelente uso de términos técnicos y conectores lógicos, de acuerdo a al género que estén manejando. El texto descriptivo es aquel, como su palabra lo dice, describe con palabras características de personas, animales, espacios, cuyo éxito radica en la observación detallada. Responde a la pregunta, ¿cómo es? Representa un aspecto real o imaginario con claridad, orden y objetividad. Para que haya una buena cohesión, debe emplear un lenguaje con oraciones atributivas, con abundancia de adjetivos, sustantivos, metáforas y verbos en presente o pasado imperfecto. Estos textos descriptivos se subdividen en prosopografía, que es la descripción exterior de una persona, un animal. La caricatura es el retrato con características exageradas de un ser. La epopeya es la descripción del carácter, de las acciones y costumbres de una persona. El retrato, que es la descripción minuciosa del físico y cualidades de una persona. Y el autorretrato es la descripción que se hace uno mismo. Los textos argumentativos, los cuales están presentes en los textos informativos filosóficos y no filosóficos.
Buscan convencer mediante razones o argumentos una tesis u opinión. Responde a las preguntas ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Este tipo de textos forman parte de la lógica y generalmente se basan en premisas o afirmaciones. Los textos argumentativos ordenan las ideas con uso de conectores, emplea analogías y ejemplificaciones, emplea oraciones extensas. Tenemos como ejemplo las reseñas, los debates, los ensayos y cómics o historietas de tipo reflexivo y filosófico. Los textos dialogados, aunque no son evaluados por el ICFES como tal, hacen parte de los textos literarios. Ellos representan por medio de palabras la conversación entre los interlocutores o personajes de una obra. Entonces vemos que dentro de una novela o de un cuento pueden haber conversaciones, dentro de una obra de teatro también. Responden a la pregunta ¿qué dicen? En ellas se expresan emociones con un lenguaje coloquial. En sus escritos en el lenguaje emplean signos de puntuación como exclamaciones o interrogaciones, no solamente en los escritos, sino en lo expresado verbalmente. Utilizan este tipo de bocadillos, cada uno simboliza pues si la persona grita, si está pensando, si está hablando, etc. Veamos un ejemplo de una pregunta con una de las lecturas que ustedes van a encontrar en el texto. Dentro de cada pregunta hay 3 elementos, que son el contexto, que es la lectura que se nos presenta para resolver el ítem, está el enunciado o la pregunta en sí y las opciones de respuesta. Entonces leamos este texto. Se trata de aves excepcionales. Los colibríes son los auténticos maestros del vuelo, capaces de aletear hasta más de 70 veces por segundo, consiguiendo un dominio absoluto del medio aéreo, donde no hay acrobacia que les resista. Viven constantemente en un delicadísimo equilibrio entre la necesidad de ser ligeros para poder mantener su sistema de vuelo y acceder a las flores y la necesidad de consumir ingentes cantidades de alimento en relación con su propia masa. Si un colibrí consigue mantenerse con vida es porque por término medio cada 15-20 minutos está libando néctar para sobrevivir. El enunciado o lo que se nos está preguntando es, teniendo en cuenta la estructura, contexto, situación, tema central e intención comunicativa del autor, se puede decir que el texto leído es de tipo A, informativo filosófico, B, informativo no filosófico, C, literario continuo, D, literario discontinuo. Entonces, habiendo trabajado las secuencias, vemos primero las opciones que debemos descartar. Sabemos que no es un texto literario porque no nos está narrando ninguna situación, entonces por lo tanto descartamos C y D. Miramos las opciones A y B. ¿Es un texto informativo? Entonces miremos si es filosófico o es no filosófico. ¿Se nos está presentando alguna reflexión? No, se nos está presentando es una información sobre los colibríes. Entonces la respuesta es que es un texto informativo no filosófico, o sea, es la opción B. Bueno, dentro de este mismo texto podemos utilizar miles de preguntas. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto qué significa la palabra ingente, podemos definirla de acuerdo al contexto, ¿verdad? Se nos está hablando que los colibríes para sobrevivir deben comer cantidades de alimento. Entonces, por ende, ¿cuál sería la palabra que podríamos reemplazar por ingentes? ¿Verdad? Un sinónimo podría ser grandes cantidades de alimento en relación con su propia masa. Entonces, los invito también con su profesor a ahondar más sobre cada una de estas lecturas, analizar los temas, etcétera. Los invito a profundizar más con el manual, trabajar preguntas tipo IFES en diferentes páginas, en las mismas páginas de la Gobernación del Atlántico. Analicen cada pregunta y qué exactamente deben buscar en el texto para saber responderla. Nos veremos en la próxima secuencia. Les deseo muchos éxitos. Gracias por haber estado conmigo en esta ocasión.